Buenos días, niños del grado segundo, les habla su profesora de ciencias Rosario Rojas. Hoy vamos a estudiar el tema adaptaciones de los seres vivos. Vamos a iniciar indicando quiénes son los seres vivos. Los seres vivos son los animales, las plantas, personas, microorganismos y los hongos. Y este grupo de seres vivos tienen unas características especiales que les permite poder vivir en el hábitat donde se encuentren. Estas características especiales son las que llamamos adaptaciones. Un ejemplo de estas características especiales puede ser la presencia de vellosidades, puede ser el tamaño, el color de su cuerpo o la forma. Y estas características son las que le permiten a todos los seres vivos poder adaptarse al hábitat donde se encuentren. Hoy vamos a estudiar las características que presentan las plantas dependiendo la zona o el lugar donde se encuentren. Recordemos que las plantas también hacen parte del grupo de seres vivos y ellas también tienen adaptaciones en su cuerpo, ¿sí? Dependiendo el sitio o el lugar donde se encuentren. Por ejemplo, hay plantas que se encuentran en zonas donde cae nieve. Estas plantas tienen unas características específicas. ¿Cuáles son? Que sus hojas tienen forma de agujas. ¿Para qué tienen esta forma? Para que cuando cae nieve, esta no pueda acumularse en las hojas y no se puedan partir sus ramas. Hay otras plantas que crecen en los desiertos, por ejemplo, el cactus. Y tienen unas características especiales. ¿Cuáles son estas características? Que sus hojas tienen forma de espinas. ¿Para qué tienen esta forma? Para evitar perder agua y para defenderse de los animales herbívoros. Hay otras plantas que crecen en sitios roscosos. Recordemos que los sitios roscosos son encontramos cantidades de piedras. Entonces, las plantas que crecen en estos sitios roscosos tienen raíces largas. ¿Para qué tienen esas raíces largas? Para poder encontrar el agua que necesitan. Es decir, que sus raíces crecen a grandes profundidades en busca del agua que necesitan. Hay otras plantas que viven en zonas bajas de los bosques o en selvas. Estas plantas tienen hojas muy grandes para poder absorber o encontrar la cantidad de luz que necesitan. Para poder encontrar la cantidad de luz que necesitan. Para eso es que estas plantas que viven en las zonas bajas de bosque o selva tienen sus hojas muy grandes. Hay otras plantas que viven en ambientes o en lugares acuáticos y estas plantas también tienen unas características muy especiales y es que sus hojas tienen espacios muy grandes y en esos espacios grandes contienen aire. Por eso es que generalmente las plantas que crecen en ambientes acuáticos están sobre la superficie del agua, porque sus hojas son muy grandes y por lo tanto pues ahí contienen el aire. Esta manera general es el tema de adaptaciones, pero solo en lo que tiene que ver el grupo de las plantas. Hagamos un breve repaso del tema. Adaptaciones de los seres vivos. Los seres vivos, ya sabemos que son animales, plantas, personas, microorganismos y hongos. Y todos estos grupos de seres vivos tienen características especiales que les permite poder vivir en el hábitat donde se encuentren. Les indicaba hace un momento los ejemplos de esas características especiales que son las llamadas adaptaciones. Esas características especiales son vellosidades, la forma del cuerpo, color, el tamaño. Todas estas características son las que les permite a los seres vivos adaptarse a su hábitat y son las que son llamadas adaptaciones. Hablamos específicamente del grupo de las plantas, que las plantas tienen diferentes características y que estas características están sujetas al hábitat donde se encuentren. Por ejemplo, las
plantas que se encuentran en zonas donde cae nieve tienen hojas en forma de agujas para evitar que se acumule la nieve en ellas y también puedan partirse sus ramas. Hay otras plantas que viven en los desiertos y estas tienen sus hojas en forma de espinas para evitar perder agua y defenderse de los animales herbívoros. Las otras plantas que viven en sitios roscosos también tienen características especiales y es que sus raíces son muy largas, crecen profundamente para buscar conseguir el agua que necesitan. Las otras plantas que citamos son las que viven en zonas bajas de los bosques o en selva. Estas plantas tienen hojas grandes para poder recibir la cantidad de luz que necesitan, de luz solar. Y hay otras plantas que son las que viven en ambientes o lugares acuáticos. Este tipo de plantas tienen hojas con espacios muy grandes y en esos espacios grandes contienen el aire. Por ese motivo, por ser plantas con hojas grandes, generalmente las vemos en la superficie del agua. Este fue el tema de hoy, adaptaciones de las plantas dependiendo el hábitat donde se encuentren. Ahora vamos a dejar una tarea de ciencias naturales, por lo tanto la van a desarrollar en el cuaderno de ciencias. ¿Cuál es la tarea? La tarea es la siguiente. Ustedes van a elegir una planta. Van a dibujar esa planta bien bonita en su cuaderno con colores muy hermosos. Y van a investigar y escribir en sus cuadernos la zona donde habita la planta y qué características físicas tiene la planta. Esa es la tarea que deben realizar y presentar para la próxima clase. Repito la tarea, ustedes van a elegir una planta, la van a dibujar y van a investigar y escribir en sus cuadernos de ciencias naturales la zona donde vive la planta y qué características físicas presenta esta planta. Bien chicos, este ha sido el tema del día de hoy. Espero les haya gustado y hayan entendido. Recuerden la tarea, es para presentar en la próxima clase. Por lo pronto es todo. Les deseo que tengan un resto de feliz día, que estén muy bien y bendiciones para todos.